Buenas tardes a todos. Mi nombre es Flavio Gómez. Soy estudiante de la carrera Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Jesús de Nazaret. El día de hoy voy a hacer una presentación en este video de quiénes son los sofistas y cuáles son los sofistas de la actualidad. Pues esto es para la clase de filosofía del licenciado Kelvin Bonilla. Entonces, empecemos con una introducción, ¿verdad? ¿De quién eran los sofistas? Los sofistas surgieron en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia. En aquella época, pues, era muy común la democracia y los ciudadanos para poder conseguir votos o aceptación, ¿verdad? De las personas públicas, recurrían a estas personas que pues se hacían llamar sabios del conocimiento, y estos lo que hacían era ayudarles a estos líderes o a estas personalidades importantes a poder expresarse con verdades argumentadas con el fin de poder convencer a las multitudes. Entonces, estos sofistas nunca estuvieron, por decir así, en una complicidad o en un diálogo bien dado con los filósofos, ya que contradecían sus conocimientos, ¿verdad? El sofista, por lo general, daba por hecho un conocimiento y siempre y cuando pudiera argumentarlo, pues era lo que ya estaba establecido. Y el filósofo, pues como ya sabemos, es aquella persona, ¿verdad?, que no se conforma con la verdad, sino que va más allá de la verdad, cuestiona la verdad. El porqué de las cosas y el porqué de todo, ¿verdad? Entonces, esto es un poco de lo que es los sofistas y los filósofos. Ahora vamos a ver algunos de los sofistas más importantes en la antigüedad, ¿verdad? Tenemos a Protágoras, que fue uno de los principales sofistas del siglo V antes de Cristo. Vemos que era una persona que era un pensador, viajero y maestro de la retórica, que deambulaba por Grecia, cobrando elevadas tarifas para enseñarle el uso correcto de las palabras. Un dato curioso es que fue conocido de Sócrates y amigo de Pericles, junto con Gorgias, que es otro de los sofistas que vamos a hablar un poquito aquí más adelante, ¿verdad? Fue respetado por Platón y por Aristóteles. Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que Platón pues era uno de los antiguos filósofos que no participaba o no creía mucho de los sofistas. Platón siempre los distinguió o los caracterizó por usureros, ¿verdad?, que se enriquecían con el conocimiento y que muchas veces pues estos ni siquiera, ¿verdad?, cuestionaban el porqué de lo que enseñaban. Les decía de que sus verdades no eran las correctas. Tenemos ahora a Gorgias, que ya habíamos hablado, ¿verdad?, que era amigo de Protágoras. Fue discípulo de Empedocles y conocedor del pensamiento de Zenón, de Elea y de Parménides. Como ya les dije, fue otro de los grandes sofistas griegos, ¿verdad? Le atribuyen el rol de padre de la oratoria y fundador de la epidixia. Y un dato curioso, pues, es que falleció, ¿verdad?, con más de 100 años. Tenemos ahora a Pródico de Zeus,
de las primeras generaciones y contemporáneos de Sócrates, ¿verdad? Cuyas enseñanzas se centraban en la gramática y la retórica. Existen numerosas referencias de obras de otros autores, incluso con fragmentos citados, ¿verdad? De él, pero ninguna de sus obras sobrevivió al tiempo. Los intereses de él estaban entre la astronomía, el lenguaje, la ética y la religión. Tenemos a Hipias de Leyde, uno de los sofistas de las primeras generaciones y destacado por su geometría y descubridor de la cuadrati, ¿verdad? Con el que dio respuesta a problemas centrales de la geometría griega. También se le atribuye una gran memoria y la gran invención de numerosas reglas mnemotónicas. Trasimaco de Calcedón. Se sabe poco de la vida de este sofista. Hace aparición en los diálogos platónicos y en la República de Platón, en particular en las reflexiones al respecto al rol de la justicia. Del resto se sabe sobre su vida gracias a las referencias a una pérdida del comediante Aristófanes en la obra de Clemente de Alejandría. Estos son algunos, o podríamos decir que los más importantes sofistas de la antigüedad. Fueron los máximos representantes en su tiempo, ¿verdad? De lo que se conoce hasta hoy en día, ¿verdad? Son muchos los sofistas que han pasado en el transcurso del tiempo, pero ellos son los que más se destacan, no solo por su parte de conocimiento, de ser llamados sofistas, sino también porque hicieron aportes valiosos también dentro de lo que es el conocimiento. Ahora, a saber un poco de quiénes eran los sofistas, ¿verdad? Que más influyeron en la antigüedad y de conocer un poco de lo que hacían ellos, vamos a personificar en este momento, ¿verdad? Lo que es un sofista en la actualidad. Como ya dijimos, el sofista pues se trata de fundamentar en sus argumentos, en el conocimiento que ya está, tratando de dar una verdad absoluta. Entonces, en este momento vamos a tratar de pues darles a entender cómo funciona un sofista en la actualidad. Después en las conclusiones verán que no es que sean limitadas la cantidad de sofistas. Supongamos que soy un abogado y como abogado soy un conocedor de lo que son las leyes. Y por tal, yo como abogado, yo defiendo la ley, defiendo la justicia y hago que se dé la justicia, ¿verdad? Y lo hago en base a los argumentos que tengo para defender. Cuando tengo a mi cliente y lo estoy defendiendo, busco defenderlo en base a todos los argumentos encontrados y establecidos. Hago y entablo un diálogo contra aquellos que son sus defensores, los que lo atacan, los que lo acusan. Y yo bajo mis argumentos tengo que defenderlo. Y van a ser estos propios argumentos mi verdad absoluta ante aquellos que atacan a mi cliente. Entonces, el abogado, que soy yo, soy un sofista, porque no trato de ir a la verdadera verdad, que si mi cliente es inocente o es culpable, lo defiendo en base a los argumentos ya establecidos. Si él realmente cometió el asesinato o no cometió el asesinato, pues yo como abogado tengo que defenderlo en base a los argumentos que ya tengo establecidos, presentando cada prueba, donde hago entender a los demás y convencerlos más que todo, ¿verdad? Hacerles entender y hacerles dar que mi conocimiento y mi argumento es el que ellos tienen que aceptar, porque yo se los voy a dar de tal manera de que voy a convencerlos
que esa es la verdad absoluta. Entonces, esto es lo que se trata de ser un sofista en la actualidad. Eso sería. Una vez entendido lo que era un sofista en la actualidad, ¿verdad? Pues vamos a entrar a lo que es la conclusión. Dejo de ser abogado, vuelvo a ser Flavio Gómez, el estudiante. Y pues vamos a lo que es mi conclusión con respecto a lo que son los sofistas, ¿verdad? Eh, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Concluyo, ¿verdad? Que el sofista es la persona que trata de convencer bajo sus argumentos, bajo su conocimiento, bajo su saber, pero no un saber absoluto, sino que es un saber que se da ante las demás personas con el fin de hacerlos llegar a una misma conclusión. O sea, no trata de expandir más allá la verdad de lo que es, sino que lo trato de convencer para poder llegar a un acuerdo conmigo o poder convencerlo. Y pues un sofista no necesariamente solo es un abogado que defiende la verdad y que tiene los conocimientos de leyes. Un sofista pues puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, inclusive mi hijo. ¿Por qué? Porque siempre y cuando yo trate de defender una verdad que aunque no sea absoluta, le trato de dar argumentos a alguien para convencerlo en ese momento, pues soy un sofista. Entonces, los sofistas siempre van a estar y somos, al final de cuentas, todos somos sofistas en algún momento. También somos filósofos, creo yo, ¿verdad? Que llego también a esa conclusión, que no solo somos sofistas, también tenemos parte de la filosofía cuando cuestionamos algo que no nos parece. Y como algo, un dato extra, ¿verdad? Sabemos que donde hay más sofistas es en la parte política. Creo que lo leímos muy bien en, en el trabajo pues, que tuvimos para esta semana. Y los políticos hay bastantes sofistas porque son de los que más tratan de convencer pues, a muchedumbres, a grandes cantidades de personas, ¿verdad? Bajo argumentos de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y como sabemos, muchas veces lo que para ellos es correcto, para nosotros no lo es, ¿verdad? Y para muchas personas, pero bajo sus argumentos y bajo sus conocimientos que ellos tienen, tratan de disuadirnos a llegar ahí. Como parte extra, quería compartirles un pequeño video de una serie que es de mis favoritas, Joe Sheldon. Y hay un pequeño fragmento que me llamó la atención, ¿verdad? Que nos habla prácticamente del tema que estamos discutiendo el día de hoy, sobre cuando alguien ya tiene algo por dado. Y pues Sheldon nos dice lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a escucharlo. Entonces, como habrán visto ahorita, ¿verdad? Eh, el hermano de Sheldon le decía que todos tienen que despejar en la cuarta línea y él le decía, ¿y por qué? Que ya está dicho. Entonces él cuestiona. Su hermano hace el papel de sofista y él, pues, es al que él quiere convencer a su hermano, pero Sheldon le dice, no, y esto ya está dado, ¿por qué ya está dado? Sí, no puede ser así. Entonces, vemos que la parte de ser sofista la vivimos a diario en nuestros hogares, en nuestro trabajo, inclusive en nuestras áreas de estudio. Pero depende de nuestro conocimiento que ya tenemos para poder desenvolvernos
y ver realmente las verdades, si son o no las correctas. Pero para eso, ¿verdad? Tenemos que saber cuestionar, tenemos que tener el conocimiento para poder cuestionar y filosofar. Entonces, muchas gracias por todo, ¿verdad? Esto es lo que son los sofistas de la clase de filosofía, ¿verdad? El licenciado Kelvin Bonilla. Les agradezco su tiempo y muchas gracias por su atención.